Esto es Voz en Alto, porque todos queremos escuchar y ser escuchados. Radio abierta e inclusiva. Conducido por Mariela Chino y Jabo Rap. Críticas y propuestas en un mismo espacio. Los que dan la fuerza y levantan la voz en alto. Muy buenos días a toda la gente que ya nos está sintonizando el día de hoy. Pues ahora sí, seguimos con otro tema muy interesante que todavía se quedó muy, bueno, a lo mejor muchos se quedaron picados, María, porque el jueves, pues el programa pasado, este es como, yo digo que es como una segunda parte, aunque no tenemos a los mismos invitados, pero sigue siendo un tema relevante y bueno, vamos a tratar de continuar sobre la misma línea. Así que muy buenos días a todos los que ya nos están sintonizando, muchísimas gracias. En este sábado 12 de septiembre, ya próximamente 15, ¿dónde lo vas a pasar, María? A ver, platícanos. Pues es que esa pregunta no se pregunta, pues seguramente todos en nuestras casas, lamentablemente. Pero de hecho casi ni siquiera, fíjate que los 15 de septiembre casi no festejo como por ejemplo la gente que va al Zócalo, al auditorio, al Ángel, no. Soy mucho de estar en casa y en raras ocasiones hacemos pozole, pero no estoy segura que voy a hacer. Lo que sí estoy segura es que voy a estar en casa. Bueno, luego nos pasas el menú a ver si te caemos ahí. Ok. Bien, pues nada, pues todo tuyo los micrófonos para que presentes a nuestros invitadazos. Muchísimas gracias, Javo. Buenos días. Como siempre lo he dicho, es un gusto participar en estos espacios y también es un gusto saludar a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de su programa Voz en Alto Radio y de esta sección, evidentemente, llamada Controversias, los otros diálogos. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, hoy sábado 12 de septiembre, siendo las 11:04 en punto. Y pues recuerden que en la Ciudad de México seguimos en semáforo naranja, así que si van a salir, protéjanse y sigan usando cubrebocas. De nuestra parte, nos unimos a estas medidas sanitarias utilizando estas plataformas virtuales, pues para no reunirnos. Estamos muy ansiosos y lo platicamos antes de salir al aire, que ya extrañamos nuestra cabina, pero pues nos sumamos a estas medidas, así es que pues también ustedes súmense, traten de no hacer fiestas. Aquí Javo yo sé que nos está incitando a celebrar el 15 de septiembre, pero bueno, que todo sea desde nuestras casas. Virtual, y pues bueno, María. Ok, fiestas virtuales. Ay, ya me puse nerviosa. Es que esto de las fiestas me pone nerviosa. Ya te pusiste a pensar en dónde y con quién, y vamos a hacerlo por Skype o por Zoom. Ay. Y cada quien echando copa desde su casa. Sí, no. No, pero no voy a caer en tentaciones. Ah, bueno, está bien. Vamos a iniciar este programa que ha sido titulado Los retos de la ciudadanía ante las campañas electorales, información y cultura política, y por eso el día de hoy está con nosotros dos invitados muy especiales para mí porque ya nos han estado acompañando en diversos programas anteriores, así es que no necesitan presentación. Pero pues bueno, le agradezco a Adolfo del Río que esté con nosotros, es su consultor, tiene estudios de maestría en sociología política y un doctorado en ciencia política. Y pues yo le agradezco a Adolfo una vez más estar en estos espacios. Y bueno, Adolfo, te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y un gusto compartir con el público. Jesús Murillo, ustedes lo recordarán, aquellos que siguen estas transmisiones, pues que estuvo con nosotros participando en la mesa el jueves pasado. Y pues bueno, Jesús Murillo, muchas gracias Jesús por estar aquí. Jesús está colaborando en el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes y es también consultor de materia electoral y comunicación política. Jesús, una vez más, muchísimas gracias por estar en este espacio. No, al contrario, María, muchas gracias a ti por la invitación y a Adolfo por acompañarnos y a tu audiencia por sintonizarnos, que es lo más importante. Gracias. Y les recordamos
justamente la audiencia, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta a nuestros invitados, pues nos pueden escribir en redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram como Voz en Alto Radio. Y iniciamos esta mesa de debate. Creo que todos los que nos dedicamos a la ciencia política y otros no tanto, o podamos tener algunas, como dice nuestro programa, algunas controversias. Los teóricos de la democracia, desde Aristóteles hasta los actuales, han insistido en que las democracias se mantienen pues gracias a la participación de los ciudadanos, a la participación activa y cómo estos se pueden involucrar en los asuntos públicos. Es así como la existencia pues de la información, de esta cultura política sobre estos asuntos de la sociedad, pues nos da un sentido de responsabilidad cívica de todos los ciudadanos que formamos parte de un Estado o de una nación. Creo que por eso vale la pena hoy en día y en este espacio, y es más que necesario someter justamente este análisis de la importancia de la información que tenemos que tener los ciudadanos sobre esta cultura política, esta cultura cívica, incluso la participación ciudadana en el ejercicio de la democracia frente a las elecciones y sobre todo en las elecciones que se aproximan este año y el siguiente año. Recuerden que las próximas elecciones que tenemos son en 2 estados, que es en Coahuila, en donde se elegirán 16 diputaciones de mayoría relativa, 9 diputaciones de representación popular y por su parte en el estado de Hidalgo, para todos aquellos a lo mejor que nos ven de Coahuila y de Hidalgo, pues en Hidalgo se elegirán 84 ayuntamientos y estas ambas elecciones pues se llevarán a cabo este 18 de octubre. O sea, estamos ya a la vuelta de la esquina frente a estas elecciones y las que vienen para el año 2020, entonces 2021. Entonces, por eso es más que necesario esta mesa de debate. Así es que iniciaremos con una serie de preguntas y pues lo que es más que obvio, ¿no? ¿Ustedes cómo consideran o cómo podemos entender, no solamente desde el concepto teórico, sino en su nivel de praxis, en la experiencia, cómo podemos considerar la cultura cívica y si la cultura cívica es diferente a la cultura política? Porque siempre en este tipo de temas y en este tipo de lecciones siempre vamos a encontrar palabras que a lo mejor parecerá en el vocabulario recurrente frente a las elecciones, pero siempre están estos temas o estos conceptos: democracia, ciudadanía, cultura política, cultura cívica, pero me gustaría adentrarnos en este concepto de cómo podemos entender o cómo puede entender la gente que nos ve lo que es lo que es tener cultura cívica o cultura política. Adolfo Jesús. Sí, bueno, el concepto de cultura cívica en ciencia política inicia en un debate muy interesante desde los 60, con la publicación de un libro o sea, un clásico ya de Gabriel Almond y Sidney Verba, que se llamó La cultura cívica, se publicó en 1965. Estos autores identificaban la cultura cívica como el conjunto de apreciaciones, la manera en que los ciudadanos o en que la gente consideraba a su sistema político, qué es lo que quería o qué es lo que esperaba de este sistema político y cuál era su interacción con él, ¿no? Y entonces identificaban en un estudio comparado entre países 3 tipos básicos de cultura cívica: la parroquial, en la que los ciudadanos son conscientes de un gobierno central, pero más bien el sujeto, el ciudadano, estaba pues más bien sometido, digamos, a las decisiones del gobierno, o había intereses como muy, muy locales, es decir, solo había intereses sobre, o sea, qué es lo que me afecta a mí en particular en este momento en mi comunidad, y solo me involucro con respecto a eso.
Luego la cultura cívica de súbdito, esta es como la más, en la que el ciudadano tiene como la menor participación, es decir, el gobierno dispone y los ciudadanos obedecen. Y luego está la cultura cívica participante, es decir, en un ejercicio más democrático en donde las demandas se estructuran a través de diferentes procesos y de diferentes medios, los ciudadanos se organizan y este debate que inicia en los 60 viene también de las discusiones de ciudadanía, ¿no? De, de, también que inició como ya un poco tardío también, en 1950, con un libro de Marshall, Ciudadanía y Clase Social. Y lo importante de todas estas discusiones es que ponen para la ciencia política y para los estudiosos de estos temas, las preguntas sobre cuáles son las condiciones que llevan a tener una participación política por parte de los individuos, por parte de los ciudadanos, más activa, qué condiciones se requieren y qué condiciones son necesarias para llevar a cabo una vida pública, más democrática, cuáles son los principales obstáculos también para llegar digamos, a una participación cívica importante, estructurada, institucional, y además también pone en evidencia pues las diferentes contradicciones que hay entre todos estos temas de ciudadanía, ¿no? El reconocimiento igual de derechos, pero la práctica también en la que no todos efectivamente gozan de los mismos derechos, no todos los grupos acceden a los mismos mecanismos de representación, no todos los grupos tienen las vías igual de fáciles o estructuradas para llegar a los canales de representación política del Estado. Tu micrófono. En esto que tú comentas, rescato varios elementos que para mí me parecen importantes. Uno de ellos que tú bien comentas es que hay ciertos elementos que tendríamos que considerar necesarios para que esta participación sea activa y hay mecanismos de participación. Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué elementos tú considerarías elementales para que transitemos de una participación pasiva a una participación activa? Y a esto yo le hago la siguiente pregunta a Jesús. ¿Cómo podemos justamente analizar la participación ciudadana en la organización de estas elecciones? Sí, Adolfo nos acaba de dar una cátedra excelente, ¿no? De lo que es la cultura cívica y la cultura política, y partiendo de todos esos conceptos que él pone sobre la mesa, justamente la participación ciudadana, la participación de los individuos en las cuestiones públicas, pues resulta fundamental, ¿no? Y en ese sentido, en este momento, actualmente en México y en muchos otros países, pareciera que el único mecanismo que tiene la ciudadanía para participar o para involucrarse en la cultura política o en los asuntos políticos de su comunidad, pues son las elecciones, es el ejercicio del voto, ¿no? Sin embargo, yo quisiera comentar que, bueno, aquí hay dos tipos de participación de alguna forma, ¿no? La participación formal, aquella que se da a través de las instituciones, que se da a través justamente del ejercicio del voto, de ser representante de casilla, de ser funcionario de la misma o de participar incluso en un partido político, y la participación informal, aquella que no está establecida en las reglas del sistema político, pero que de cualquier forma resulta con un nivel de influencia muy alto en las decisiones, ¿no? Entonces, primero tenemos esas dos vías para los ciudadanos, ¿no? Hay que decir que una resulta más efectiva que la otra. Desde luego, la participación formal tiene un impacto directo en las decisiones del Estado, de los políticos, porque los canales así están diseñados, ¿no? La participación informal estaría más encaminada a buscar
quizá un cambio en el modelo, o quizá una revolución incluso, no sé, puede tener diversos objetivos. Pero creo yo que principalmente deberíamos de aprovechar los canales formales que se han diseñado, que si bien no son perfectos, sí tienen un impacto directo, ¿no? Que en este caso yo los resumo en el ejercicio del voto en primer lugar. En segundo lugar, la participación activa en la organización de la elección, ya sea como funcionario de casilla o como representante de algún partido político o incluso como candidato. Y un tercero, que lo resumiría como la observación electoral, ¿no? Que es una figura legal, pero que no necesariamente tiene uno que caer en eso, sino me refiero con observación electoral al estar cuidando, al estar vigilando el desarrollo de las campañas, cómo las instituciones organizan los procesos, estudiar o analizar los discursos de los candidatos, y todavía posterior a eso, posterior a las elecciones, ser vigilante de que quienes resulten electos pues cumplan con los programas que han planteado en sus campañas políticas, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos que tenemos ahora actualmente en cuanto a ese tipo de participación, ¿no? Habría que sumarle la consulta popular, el referéndum, el plebiscito, también como otros mecanismos que todavía no han sido lo suficientemente explotados aquí en México, ¿no? Estamos en pañales, pero por ahí vamos, ya son vinculantes, ya ha habido varios ejercicios que han resultado con con muy buenos asuntos. Baja California es el ejemplo más cercano que tenemos con la permanencia o no de una empresa en este estado, pero ha habido muchas consultas en otros estados del país que han tenido muy buenos resultados y que han llevado a la ciudadanía a involucrarse más allá de la jornada electoral, de decir, bueno, ok, yo soy ciudadano, yo resulto beneficiado o perjudicado con las acciones de gobierno y por lo tanto tengo el derecho y ejerzo mi derecho de opinar sobre los asuntos que atañen a mi comunidad, ¿no? Entonces, lo dejaría hasta ahí, María. Adolfo, esto que comenta Jesús me parece súper importante porque habla de dos ejercicios de participación, la participación formal a través de estas instituciones y a partir de la participación no formal, es decir, cómo me organizo a través de la influencia que pueda tener en la colectividad para ser partícipe de estas decisiones, ¿no? Él hablaba de un ejemplo como la revolución, pero no sé si en este momento tengamos condiciones para hacer eso, pero bueno, en ese sentido, ¿cómo podemos trabajar para que conceptos como este de la participación activa, y otro de conceptos y otros conceptos como la cultura política, la información, que me parece muy, muy importante que los ciudadanos ahora estén más informados, que no solamente sea un concepto, sino cómo se transite análisis teórico a un análisis o a una experiencia y que deje de ser un asunto de ocasión política o sobre todo porque se presentan las elecciones y pues hablamos sobre eso, para que en la cotidianidad del ejercicio de nosotros como ciudadanos podamos estar en un ámbito de libertad, en una cuestión de democracia, aunque no haya condiciones para ello, ¿no? Sabemos que hace 6 años estábamos pasando una situación muy difícil, no había condiciones, porque bueno, había mucho fraude, etcétera, las instituciones estaban coludidas y más el INE, pero me parece que ya ahora las cuestiones y las condiciones han cambiado. ¿Cómo podemos transitar estos conceptos a experiencias en donde hay un ejercicio de libertad de ciudadanos para ello? Bueno, la ciudadanía, la cultura cívica, la defensa de la democracia, pues radica en todo o recae en todos los miembros de la comunidad política. ¿Qué podemos hacer para proteger esas libertades? Pues eso, organizarnos, estar informados, ejercer nuestros derechos políticos y electorales, ciudadanos, y tanto por la vía formal como la informal, es decir, ambos son digamos, vías complementarias. Ambas tienen, digamos, su origen en, pues, digamos, en los derechos de la ciudadanía, en los derechos civiles, ¿no? De la ciudadanía. Por ejemplo, con esto
de la discusión de ciudadanía, más o menos se pueden distinguir 3 tipos de derechos necesarios, ¿no? Para una vida democrática: los derechos civiles, los derechos ya político-electorales y derechos sociales, ¿no? Y pues se requieren un equilibrio entre todos ellos para poder los ciudadanos en su conjunto poder ejercer, ¿no? Pues una vida democrática, poder presionar a los representantes, poder ser partícipes de la organización de las elecciones, poder estructurar demandas a través de cualquier vía formal e informal. De hecho, lo estamos viendo incluso ahora en la coyuntura nacional actual. En esta semana tenemos eventos como, por ejemplo, la toma de las comisiones de derechos humanos en el Estado de México, por parte de colectivos de víctimas, de mujeres que no han sido atendidas sus demandas de justicia, y pues a través de una vía informal se hacen escuchar de alguna manera, ¿no? Son mecanismos que cuando otras vías, ¿no?, de comunicación y de relación del Estado con el ciudadano fallan, pues están ahí, que no deberían ser sujetas a la represión como lo estuvieron siendo, casi estuvieron al borde En el ahora Estado de en México, en Catepec. Entonces, va a existir siempre esa tensión, ¿no? Entre las vías formales y las vías informales, pero se requieren ambas para una vida plenamente democrática, porque si bien las institucionales no son perfectas, hay que irlas mejorando, y estas se mejoran. Hay 2 vías principales, ¿no? En la experiencia de los países. La concesión viene desde arriba, o la presión viene desde abajo, desde los ciudadanos. Y cuando la concesión viene desde arriba o se estructura digamos, desde el sistema político, hay posibilidad de que estos derechos que se van a reconocer sean muy selectivos. Y entonces solo algunos grupos accedan este, a los mejores mecanismos de representación. Pero cuando viene desde abajo es más difícil para, digamos, la implementación efectiva de los derechos de representación, digamos, y de influencia del ciudadano en el Estado y en la dirección del Estado en todas sus formas. Pues es más difícil limitarlo cuando la presión viene desde abajo. Ya con esto. Oye, Jesús y Adolfo, me parece que en ocasiones a veces hay una gran presión de parte de la ciudadanía respecto o sea, hay una gran demanda de la ciudadanía respecto a estas instituciones de gobierno y es muy válido, pero a veces se pierde un poco porque en el ejercicio de la ciudadanía pues también hay derechos y obligaciones como en todo, ¿no? Entonces, me parece que tendría que ser un ejercicio, y siempre lo he creído sinceramente, que tiene que haber un ejercicio de corresponsabilidad, ¿no? Es decir, 50 y 50. No sé, probablemente pueda haber más, pueda haber menos, ustedes me lo dirán posteriormente, pero creo a veces, y lo ves mucho en las redes sociales, hay mucha crítica muy fuerte de compañeros, de amigos y de familiares, pero solamente hay una crítica, pero yo nunca los he visto haciendo absolutamente nada. O sea, solamente es criticar y no proponen, no se involucran en los asuntos de su comunidad, de su entorno, etcétera. Y me parece que en ocasiones no se tiene una cultura política. Por eso es que iniciamos este programa definiendo un poco o lo que creemos que es cultura política. ¿Qué pasa? También en la ciudadanía en México hay grupos organizados, está la sociedad civil, están ciudadanos muy atentos de lo que está pasando, muy involucrados respecto a esto, no solamente en las elecciones, sino antes y durante de las mismas. ¿Ustedes creen que los mexicanos no tenemos cultura política? ¿O toda sociedad tiene una cultura política, a lo mejor autoritaria, a lo mejor democrática, o tenemos ese híbrido, esa combinación? Y lo digo porque a veces mucha gente y mucha banda que también seguramente nos ve, me dice, yo soy apolítico. Es decir,
no me meto en la política y no me interesa y no me gustaría interesarme porque para mí la política es sinónimo de corrupción, es sinónimo de conflicto de intereses, es sinónimo de impunidad, me explico. Entonces, los mexicanos no tenemos cultura política, o si la tenemos o la tenemos realmente, o a lo mejor es el resultado de nuestro sistema político fallido, de un Estado fallido, etcétera. Y si lo tenemos, ¿cómo podemos identificar ciertas actitudes y comportamientos de un ciudadano con cultura política frente a las elecciones del 2020 y 2021? Sí, mira, definitivamente toda sociedad, todo estado tiene una forma de cultura política particular, ¿no? Con sus respectivas características que desde luego devienen de el mismo contexto histórico, el mismo desarrollo del sistema político y de partidos y demás, ¿no? Yo creo que el mexicano sí tiene cultura política y tiene cultura cívica. A mí me gusta mucho, luego cuando me invitan en otros espacios, poner un ejemplo que a mí a lo mejor soy un joven todavía, ¿no? Estoy chiquillo. Somos jóvenes. No, a lo mejor algunos de nuestros, quienes nos escuchan, pues tendrán más experiencia, ¿no? Pero un ejemplo clarísimo, o sea, clarísimo de la cultura política y de la cultura cívica fue la capacidad de organización del país entero ante el desastre del terremoto de 2017. Es una tragedia que no tiene magnitud y que todavía duele en el corazón de todos nosotros, pero la capacidad de organización y de respuesta de la sociedad superó por completo a todas las instituciones del Estado, incluidos los partidos políticos, incluidos todas las instituciones de gobierno, ¿no? Ahí se manifiesta la cultura política y la cultura cívica de nuestra sociedad mexicana. Es cierto que el mexicano es renuente a hablar de política, es renuente a discutir los temas que tienen que ver, pero particularmente con la clase política. ¿Por qué? Porque efectivamente hay en el imaginario colectivo esta idea de que la corrupción es permanente en todo aquel que trabaje en una institución de gobierno. Así de simple. No trabajas en una institución de gobierno, automáticamente eres corrupto. Eres corrupto. Para la mayoría, exactamente, ¿no? Entonces, esa actitud ha resultado muy costosa también. Obviamente, el sistema en algún momento así lo diseñó y así lo planeó. Yo diría, ¿no? En la década de los 60 en México, inician una serie de movimientos completamente sociales, completamente civiles, ¿no? Las huelgas de ferrocarrilistas, las huelgas de médicos, que terminan fatalmente con el movimiento estudiantil del 68, continuamos con movimientos hasta el 71, continuamos con la mal llamada Guerra Sucia. Todos esos eventos de nuestro devenir histórico terminaron repercutiendo en la concepción que tenemos el mexicano de la política, ¿no? Hoy quizá las generaciones tenemos en el inconsciente la idea de que si nos involucramos más de la cuenta, pueden terminar en escenarios fatídicos como los que acabo ya de mencionar, ¿no? Entonces, el Estado mismo buscó la manera de generar esas condiciones, obviamente para garantizar su permanencia. Sin embargo, afortunadamente, ahora en los últimos años, con el movimiento feminista aquí en México, ha vuelto a despertar ese interés por participar en los asuntos públicos, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos ese chip en nuestra cabecita, pero la cultura política del mexicano es de calidad si tomamos otro tipo de ejemplos, y yo diría que realmente también somos apáticos en ese sentido porque no somos conscientes o no tenemos el conocimiento necesario de cómo impacta la política en nuestra vida diaria, ¿no? Decimos, a mí no me interesa la política porque yo ni trabajo en gobierno, ni tengo familias en gobierno, ni recibo ningún beneficio por parte de ningún partido,
pero no somos conscientes de que las decisiones que se están tomando en los diferentes órdenes de gobierno terminan impactándonos, ya sea hasta en el alumbrado público, ¿no? En la recolección de basura que nos comentaba Javo ahorita antes de salir al aire, o sea, en cosas tan básicas como esas, las cuestiones políticas nos afectan y debemos de transmitir ese mensaje al resto de la ciudadanía, ¿no? O sea, decirle, ¿sabes qué? No porque no lo veas no significa que la política te esté afectando. Tal vez a ti no te interesa la política, pero a la política sí le interesas tú. Así es. Y en estos elementos que acabas tú de mencionar, la participación ciudadana, la cultura cívica, bueno, vaya, la cultura política, etcétera, la información, pues ocupan un rol muy importante para entender esta dinámica de ejercicio en la organización de las elecciones, ¿no? Eh, Creo que la participación ciudadana en la organización de las elecciones ha sido un avance muy importante en el desarrollo democrático del país y en general, pues creo que ha representado pues un logro ciudadano, ¿no? Que también pues tiene un costo, ¿no? Porque las elecciones también tienen un costo. En ese sentido, la participación de los ciudadanos en las elecciones, tanto en su organización, ¿no? Ya comentaste un poco tú respecto a que pudiera ser funcionario de casilla, puede ser observador, etcétera. En la implementación deberá de constituirse una oportunidad de experiencia, de formación política, por supuesto, que resultará en un proceso que trasciende las mismas elecciones, ¿no? O sea, no solamente cuando hablamos de democracia y cuando hablamos de participación activa, tiene que ser necesariamente en las elecciones, ¿no? Entonces, creo que al ciudadano le debe de permitir tener una serie de herramientas para favorecer su posicionamiento como sujeto activo y como sujeto también, como también tomador de decisiones, no solamente de una clase política. ¿Qué tan fuerte, Adolfo, Jesús, qué tan fuerte o qué tan débil puede ser un sistema político democrático como el que tenemos? Para muchos estamos aún en una transición de la democracia. Si es que nos basamos en la participación política de los ciudadanos en estas elecciones. Es tan fuerte si hay una gran participación, es tan débil si hay una poca participación. No sé, ¿ustedes cómo lo ven? Uh-huh. Bueno, sin duda una democracia sana, fuerte, consolidada, pues requiere de la participación de sus ciudadanos en las jornadas electorales, pero no es la única manera o sea, no se agota. Uh-huh. Sí, exacto, no se agota ahí, digamos, esa fortaleza democrática. De hecho, pues es un proceso esto. O sea, sí, a lo mejor la mayoría de los ciudadanos pueden considerar democracia igual a elecciones, igual a tener que ir a votar un día cada 3 años o cada 6. Pero no se debería agotar ahí. Es una serie de procesos, es una serie es un involucramiento que puede ser más o menos intenso en cada fase del proceso, y para los cuales el Estado y las instituciones deben proveer los mecanismos de participación. Sí, en las elecciones, para los cuales se requieren, entre otras cosas, acceso a la información, libertad de asociación, libertad de prensa, es decir, una serie de prerrogativas, una serie de condiciones mínimas para asegurar elecciones libres, limpias y justas y periódicas. Pero también digamos, en el transcurso de la vida pública, en las siguientes fases, en la conformación de gobierno, pues la capacidad por ejemplo, de ser consultado para algunos temas de trascendencia nacional, por ejemplo, o los mecanismos también de solicitar información al gobierno, solicitar datos, transparencia, cuál es el destino de los recursos públicos. Todo eso también es parte de la cultura cívica, es parte de lo que se tiene que fomentar y para lo cual deben existir también las vías adecuadas, los mecanismos efectivos para que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos de representación
y de conducción, digamos, del Estado por parte de sus representantes, ¿no? Oye, ¿no les parece, yo lo veo así, no sé, ¿no les parece que a veces la asistencia del ciudadano o de la persona votante es como un fenómeno totalmente aislado? O sea, me parece que a veces el hecho de que solamente acudas a la casilla, para mí es como no tan relevante, ¿saben? Porque me parece que en ocasiones solamente se facilita a unos la toma del poder público por aquellos que lo están buscando. Es decir, yo me presento a las urnas y lo veo con mucha banda y con muchos de mis amigos. Dicen, yo voy a castigar a la clase política y a los políticos con anular mi voto, este, o tacharlo de diversas maneras para castigarlo. Me parece que en ocasiones yo veo un poco no lo veo bien de esa manera, ustedes podrán tener otra opinión, me gustaría escucharlas, pero no me parece tan relevante que solamente el ciudadano participe. Es un ejercicio de participación ciudadana directa, está bien, pero me parece que solamente se queda ahí y ya no da para más. Incluso me parece a veces poco, no sé cómo verlo, que solamente vayas y anules tu voto, o sea, no le veo una funcionalidad, ¿ustedes sí? Bueno, sin duda yo creo que es un mecanismo de protesta válido para mucha gente. El movimiento o los movimientos anualistas, no es exclusivo en México. De pronto tienen de pronto crecen y de pronto bajan o son un poco más marginales. Pero hay mucha gente que precisamente al no percibir mecanismos efectivos de relación con el Estado en ningún otro momento, dice, pues las elecciones es el único momento en el que puedo hacer notar mi Inconformidad. inconformidad exactamente, mi rechazo a las opciones que el sistema de partidos, que el sistema político me está poniendo enfrente. No estoy de acuerdo con ninguna de ellas me representa, anulo mi voto, porque no perciben que haya mecanismos adecuados en su estado, y es perfectamente válido. Es un fenómeno muy interesante de estudiar, hay mucha literatura al respecto. Y pues a veces crece un poco el fenómeno y de pronto es un poco más marginal. Ahí tiene como sus ciclos. Yeah. Fíjate que te voy a interrumpir, María, Sí, sí, porque a mí se me hace muy interesante el tema, ¿no? Pareciera que anular el voto no es relevante. Eh, si hablamos en términos jurídicos, efectivamente no tiene ningún impacto, ¿no? Porque al final de cuentas el voto nulo se descuenta de la votación válida emitida y no repercute ni en el registro de partidos, ni en la asignación de recursos, ni nada por el estilo. Hasta ahí estoy de acuerdo. Sin embargo, el hecho de que una persona en domingo se levante, salga de su casa, vaya a la casilla y anule su voto, ya está manifestando un interés en los asuntos públicos. Desde la perspectiva que nos guste, ¿no? Pero ya hay un interés en la cosa pública, en primer lugar. Si hacemos un análisis más profundo, como lo comenta Adolfo, nos podríamos dar cuenta que incluso en algunos momentos, porque efectivamente es muy cierto lo que él dice, la nulidad del voto sube o baja dependiendo del contexto político en el que se desarrolle la elección, pero en algunos momentos el porcentaje de votos nulos resulta más elevado que la votación que reciben algunos partidos políticos. ¿Qué significa esto? Si ya tenemos a ciudadanos interesados en levantarse e ir a votar interesados en los asuntos políticos, podríamos aprovechar ese nicho de ciudadanos, llevarlos a una organización y decirles, a ver, ¿saben qué? Entre nosotros sacamos más votos que ciertos partidos políticos, Hagamos vamos nuestro propio organizando partido. nuestro propio partido, efectivamente, ¿no? Sacamos más votos que un candidato independiente. Entonces, en la próxima elección vamos presentando nuestras candidaturas independientes, ¿no? O sea, es un nicho de oportunidad realmente. Podemos verlo como algo insignificante porque no vemos efectos directos en el sistema, pero en un análisis más profundo podríamos sacarle muchísima ventaja al voto nulo, ¿no? O al voto en blanco, porque ya tenemos de gane a la ciudadanía interesada. Claro.
Oigan, y en estas elecciones, por ejemplo, y las que se aproximan, etcétera, ¿qué información debe tener un ciudadano antes de emitir un voto? O sea, a lo mejor ya no hablamos aquellos ciudadanos que lo anulan, porque además ni siquiera les interesa quién salga en la boleta electoral, pero ¿qué información debe tener un ciudadano antes de emitir un voto? O sea, lo veíamos en las elecciones pasadas. Y todos coincidimos en que el que Andrés Manuel López Obrador estuviera en la boleta, para muchos fue una gran ventaja, porque Andrés Manuel López Obrador fue un tsunami en las elecciones. Es decir, nadie analizaba exactamente quién era el candidato, quién era el diputado, quién era el alcalde, y todos votaban por Morena. La misma gente, o sea, tú le preguntabas a la gente por quién votó, por qué diputado, y decían, pues yo solamente voté y solamente taché la boleta electoral que dijera Morena. Entonces, me parece que no se tiene una información respecto a eso. ¿Qué información debe tener un ciudadano en estas elecciones, en las próximas elecciones? ¿Y cómo se debería involucrar más el ciudadano, no solamente en el día de las elecciones, sino después? O si es que el papel del votante termina en ir a tachar solamente una boleta. Bueno, no solamente debería ser ir a tachar la boleta, un de Tim Marín, o sea, lo ideal es que haya un proceso reflexivo, ¿no? Por parte del ciudadano, preguntarse, cuáles son mis intereses y qué quiero de mis representantes, qué quiero, qué tipo de planes, qué tipo de, cuál es el destino que quiero para mi comunidad, mi municipio, mi estado y en mi representación en el Congreso, con qué tipo de planes y propuestas estoy de acuerdo. Para eso tenemos los partidos. Los partidos son, digamos, son una especie de condensadores de información, porque hay un dilema para los ciudadanos. No nos alcanza el tiempo, a nadie le alcanzaría el tiempo para obtener toda la información necesaria para decidir lo más racionalmente posible un voto. Hay muchas cosas y hay mucha incertidumbre acerca de qué es lo que van a hacer mis representantes después, pero tengo un atajo de información a través de las propuestas, a través de los estatutos de los partidos que me dicen, pues ellos tienen este posicionamiento y este es el programa de gobierno de los candidatos a gobernador, estos son los principales ejes que tienen en la agenda legislativa tal o cual partido, ¿no? Entonces, los partidos funcionan como eso, como especie de atajos de información. Pues mientras mejor informados lleguemos a las elecciones y sepamos bien qué es lo que nos interesa como ciudadanos, si soy, por ejemplo, médico profesionista en una ciudad de tamaño medio, si soy agricultor o si soy maestro, o sea, dependiendo de mis intereses, mi posición, a qué me dedico, y cómo me pueden afectar las decisiones, digamos, de los diferentes cargos a elegir, y qué prefiero de ellos, cuáles son los posicionamientos con los cuales podría estar de acuerdo. Entonces, pues voy a votar, digamos, acorde a esas preferencias, porque tenemos este dilema, no hay información posible y nadie la podría procesar de manera tal. Al final, los partidos idealmente deberían ofrecer programas, ser partidos programáticos, pero no siempre llega a ser el caso. A veces tenemos más una competencia por una buena imagen política durante las carreras, durante las campañas, que en realidad ofrecer buenos programas de gobierno, pues lo mínimo que deberíamos pedir como ciudadanos cuando se acerquen los debates, cuando se estructuran los canales de comunicación con los candidatos que se activan un poco en las campañas, es solicitar pues cuáles son los programas de gobierno, cuáles son los principales ejes sobre los cuales van a decidir una vez que si llegan a estar en el cargo. Eso sería como... Saludo con mucho gusto a todos aquellos que nos siguen viendo por este programa. Los invitamos a que si tienen alguna duda, algún comentario
o que nos platiquen un poco su experiencia de si ustedes han acudido a votar, por qué no van a votar, o sea, ustedes qué les lleva a tomar esa decisión de decir sí, de decir no, participo en las elecciones y sobre todo en los asuntos públicos de la comunidad. Creo que en gran medida la asistencia o la poca asistencia ante las elecciones o frente a las elecciones de ciudadanos, creo que responde en gran medida a que se ven excluidos una vez que emiten su voto. Una vez que termina este proceso electoral, bueno, seguramente habrá excepciones, pero que una respuesta del ciudadano que no participa y no se involucra en las elecciones es porque totalmente se ve excluido, es decir, solamente el candidato lo ocupó para ir a votar y hay una poca cercanía respecto a estas propuestas de campaña. ¿Ustedes cómo ven? ¿Creen que sea así o hay otra gama de respuestas posibles frente a esto? Mira, definitivamente es una realidad, ¿no? Desde mi campo laboral y profesional, es una constante que te dicen, ¿para qué? Si cuando vinieron, nada más pidieron el voto y ya jamás les volvimos a ver la cara a los candidatos, ¿no? Eso es una realidad. Sin embargo, parte también de una situación y es que desconocemos quizá los mecanismos que tenemos para participar después de las elecciones, ¿no? Porque hoy en día ya tenemos, bueno, Ciudad de México los tiene muy activos, ¿no? Los comités ciudadanos en las diferentes delegaciones, las diferentes colonias, las juntas vecinales, Jalisco tiene figuras similares, Nuevo León tiene figuras similares, algunos otros estados no tenemos ese privilegio quizá, pero ahí están pequeñas áreas de oportunidad en primer lugar, ¿no? Pero también existen hoy en día, gracias a la tecnología que nos permite estar conectados, ¿no? Y demás, mecanismos digitales que nos permiten participar o involucrarnos de alguna forma. Tenemos las plataformas de peticiones, ¿no? Como change.org, que parece a lo mejor diría alguien inútil porque no es un canal institucional, nada por el estilo, pero eso genera presión en las autoridades, eso genera presión en los actores políticos y esas plataformas han sido utilizadas para presionar desde el exterior a las autoridades para tomar ciertas decisiones o no tomar ciertas decisiones, ¿no? Entonces, pareciera que es insignificante el hecho incluso de dar por ahí una firma para una petición, ¿no? Que luego justamente los comités vecinales pasan a tu casa, ¿no? Y te dicen, oye, mire, es que queremos que nos firmes una petición para, no sé, un parque, una pavimentación de calle, X tema, y nos pareciera que es inútil ese tipo de cuestiones, pero es una forma de seguir participando y de seguir involucrándonos en los asuntos públicos. Además, ahora con los comités de transparencia, que todas las instituciones de gobierno están obligados a tenerlos, podemos conocer y acceder con mayor facilidad a la información que se maneja, ¿no? Gracias a las últimas reformas en materia de transparencia que se han dado, mucha información ha sido desclasificada. Obviamente siguen guardando lo que ellos pueden considerar sensibles en ciertos temas, pero ya cuestiones como licitaciones, presupuestos, asignaciones de recursos y demás están disponibles. Es cierto que todavía es un trabajo muy cansado porque luego haces una solicitud de transparencia y te mandan un archivo de 5,000 páginas y te dicen, ahí búscale. Pero, a partir de eso, creo yo que ya podemos, lo comentaba Adolfo hace un momento, comenzar a discernir respecto a la información, ¿no? Porque también es otra cosa. Otra manera de participar es mantenernos informados, pero ¿con qué información? Las elecciones que vienen en 2021 va a ser una guerra campal en comunicación política porque va a estar atiborrada de fake news por todas partes, ¿no? Desde las posiciones de poder, léase desde Palacio y desde la llamada oposición, el contenido de los mensajes en las campañas va a ser dramático realmente, ¿no? Eso es algo que se ve venir. Y entonces aquí es donde nosotros como ciudadanos debemos de tener la responsabilidad de diseminar esa información y quedarnos con aquello que nos puede ser más útil, ¿no? Lo cual es muy difícil porque
somos seres humanos y estamos llenos de filias y estamos llenos de fobias y eso nos lleva a tomar ciertas posiciones, ¿no? Pero lo mejor que podemos hacer para mantenernos activos en la participación, pues son esas actividades tan básicas, ¿no? Ya si como comentaba Adolfo, ¿no? Nos animamos y queremos participar a través de los canales informales, pues adelante, ¿no? O sea, bienvenidos a un plantón, bienvenidos a una huelga, bienvenidos a una toma de instalaciones, bienvenidos a una marcha. Vamos, hoy en día, insisto, desde el centro del poder se descalifican todos ese tipo de acciones porque se nos dice que son manipuladas por la oposición, porque se nos dice que son controladas o cooptadas por grupos de poder político, pero no por eso dejan de ser legítimas y no por eso dejan de ser útiles. Siguen siendo un contrapeso y siguen siendo un mecanismo para presionar a quien toma las decisiones, a generar un cambio de rumbo, porque alguien así lo está determinando, y si nos sentimos simpatizantes con esa causa, pues tenemos que hacerlo, ¿no? O sea, y bienvenidas todas las formas de participación ahí en ese sentido. Oigan, Jesús y Adolfo, ya estamos terminando este programa. La verdad es que siempre se nos va como agua. Estamos en este bloque final. Les recuerdo a todos aquellos que nos ven y tienen la oportunidad de escucharnos, este es su programa Voz en Alto Radio y estamos en la sección de controversias, los otros diálogos. Y el tema es los retos de la ciudadanía frente a las elecciones, información y cultura política. Me parece que es inevitable que en el vocabulario cotidiano de la vida pública, de la vida política, pues esté muy de moda palabras como la democracia, la información, la cultura política, la participación ciudadana, la cultura cívica, y más que estén de moda, me parece que son necesarias y obligatorias, ¿no? Y más y más ahora de forma frecuente en los procesos electorales. Creo que la democracia y el ejercicio de la participación no tiene que ser vista como un instrumento de acceso al poder público y político solamente por una cuestión de ejercicio de lucha por el poder, sino como una forma, yo siempre lo he visto como una forma de vida social, como una forma de vida social y comunitaria, que permita esta transformación, que permita la mejora de nuestros entornos desde nuestra participación, desde la información en los procesos sociales y políticos. Yo siempre he dicho que nos tenemos que involucrar más en los problemas que nos afectan. Nadie dijo que es sencillo hacer política, y la política no solamente es ir a votar y participar en las elecciones, la política tiene que ver con el involucramiento de ti como ciudadano respecto a solucionar los problemas que hay en tu comunidad, y eso me parece muy importante, ¿no? ¿Quién no nos hemos enfrentado? A mí, la verdad, siempre había sido algo frustrante el hecho de convocar a mis vecinos en domingo, porque era el único día que podían, porque además todos trabajábamos, y que de las 30 convocatorias que hacía solamente llegaban 2. Es muy, muy difícil, la verdad, hacer estos ejercicios, pero la verdad a mí me parece muy interesante hacerlos, aunque pues nadie vaya, nadie acuda, porque mucho se piensa de que el hecho de que yo vaya a una reunión o una junta vecinal no se resuelve nada. Creo que lo tendríamos que hacer, creo que es algo que tendremos que hacer, involucrarnos más, porque justamente en el concepto de democracia, desde este análisis teórico, desde la academia que nos dicen qué significa, me parece que a veces los conceptos teóricos se alejan bastante de las experiencias de organización, de las experiencias de participación, de las experiencias democráticas por sí mismas, ¿no? No sé ustedes cómo les ha ido en este ejercicio, en esta práctica, en el pragmatismo, diría yo, y me parece que esto es uno de los componentes que se tendría que hacer antes, durante y después de los procesos electorales, ¿no? Me parece que ahora, Jesús, tú me podrás decir, hay una figura muy importante que no es necesario ser o ser integrante de un partido político para participar en las elecciones. Me parece que también ya hay observadores electorales y me parece también una figura muy importante. Y ahora, en este sentido,
cómo convertirnos, les pregunto hago estas formulaciones a ustedes ya para terminar este bloque, ¿cómo nos podemos convertir en sujetos participativos, en sujetos activos antes y después de las elecciones? ¿Y cuál es la relación que debe existir entre aquellas personas que ocupan un cargo popular y que yo como ciudadano votó por ellos? O sea, que ahorita ya tienen un cargo popular, antes estaban como candidatos, pero ya después de mi voto ya tienen un cargo popular. ¿Y cuál es esta relación que tengo que tener con alguien que me representa y yo como ciudadano? Bueno, sobre esto no hay una fórmula, yo creo, no se le debería, o sea, no hay una fórmula de este es el modelo de buen ciudadano, pues hay muchos mecanismos, ¿no? Pero principalmente pues creo que debe haber garantías por parte del Estado de mantener las vías de participación para los ciudadanos abiertas, diversas, efectivas, para que los ciudadanos puedan estar en comunicación con sus representantes y primero con sus candidatos y luego con sus representantes una vez electos, y que estos mecanismos sean efectivos, sean vinculantes, que si no sé, por ejemplo, hacia un presidente municipal, hacia un cabildo, pues cómo me hago escuchar, cómo esas promesas de campaña de ya se iba a electrificar o ya se iba a pavimentar la zona, es decir, desde los problemas locales, ¿qué tanto me tengo que organizar para que el Estado me escuche, para que el Estado efectivamente venga y resuelva los problemas que dijo que iba a resolver cuando estaban pidiendo mi voto? Y todo esto, para todo esto se requieren pues ciertas garantías desde el Estado, desde las posiciones de poder, desde la maquinaria, digamos, de gobierno, para tener estos mecanismos abiertos. A veces hay mucha reticencia porque a veces se considera que son procesos inciertos que llevan incluso a veces hacia problemas de gobernabilidad, sobre todo en comunidades donde los problemas son crónicos, son graves, son complejos y son muy, tienen mucho que ver con pobreza, marginación, exclusión, etcétera. Es decir, problemas graves en donde la gente, ante la desesperación de no percibir estos mecanismos, pues puede recurrir a las categorías informales de participación más que generan más incertidumbre hacia las autoridades, ¿no? Pero es establecer esos mecanismos de participación y de vinculación entre el gobierno con cada una de las comunidades con las que a las que le tiene el deber de atender, ¿no? Sería principalmente eso, o sea, que desde el Estado se mantengan esas garantías y que se mantengan el ejercicio de libertades como la información, libertad de asociación, etcétera, para que los ciudadanos tengan esas vías. Sus micrófonos. Jesús. Listo, ahí está. En ese sentido, yo partiría de algo todavía más básico de lo que comenta Adolfo, ¿no? Coincido con él en la parte en que la participación se construye desde el nivel más bajo, ¿no? Que en este caso es el municipal, ¿no? O sea, involucrarse en ese nivel es ya involucrarte prácticamente en todos los niveles. Pero partiría de algo todavía más básico, como por ejemplo, informarte y tener siempre a la mano esa información de cuál es tu distrito electoral, cuáles son los cargos que se eligen. Y todavía antes que eso, incluso, mi credencial de elector está vigente y dónde me toca votar, ¿no? O sea, ¿por qué?
pareciera, digo, ahorita estamos hablando de participación ciudadana, quizás hasta en lo abstracto o en lo macro, ¿no? Pero para comenzar a participar, tenemos que tener esas cosas que son básicas, completamente básicas, y que no cuestan y que no son difíciles para el ciudadano. Nosotros, no sé, Adolfo es doctor en ciencia política, tú, María, tienes toda la experiencia y los conocimientos también, tienes tu maestría y demás, pero quizá, la gran mayoría de los ciudadanos, no posee esa información, pero sin embargo, obtenerla o conseguirla no es difícil. Entonces, para poder ser sujetos participativos antes y después, hay que tener esa información siempre a la mano. ¿Por qué? Porque si ya sabes cuál es tu distrito, si ya sabes quién es tu diputado, si ya sabes quiénes son los representantes del cabildo, tu regidor o cualquier cosa, entonces ya tienes el primer elemento, ahora sí, para ir y presentar una petición de servicios, para ir y solicitar una consulta, para abrir un mecanismo de referéndum, o cualquier otra cosa, porque ya tienes la información básica, y esa información básica es fácil de conseguir, y todos debemos de conocerla, ¿no? Ahora, en cuanto a la segunda pregunta que nos hace sobre la relación que debe de existir entre aquellas personas que ocupan cargos de representación y la ciudadanía, pues la única relación que nos es necesaria es justamente esa de gobernante y gobernado. Ambos cumpliendo con las responsabilidades que el Estado ha asignado, ¿no? Al gobernante que cumpla con los planes y programas que presentó en campaña, y al gobernado que cumpla con su parte de responsabilidad de mantenerse informado y dar seguimiento a el trabajo que se está haciendo. Porque también si nosotros como ciudadanos ya fuimos, ya votamos, porque ya nos dieron el de 200, el de 500 o lo que tú quieras, o porque ya exactamente, ¿no? O sea, porque ya no sé, ya cumplí porque mi papá, mi mamá es de tal partido, yo también ya fui, ya voté, pues no. O sea, también nosotros, la relación que debemos de guardar es la de un ciudadano vigilante, un ciudadano preocupado, incluso un ciudadano crítico, que tú comentabas al inicio del programa, ¿no? Que los mexicanos a lo mejor éramos buenos para criticar los temas políticos, pero incluso eso que puede parecer negativo, yo también lo veo como algo muy positivo, porque el hecho de que te tomes la molestia de dejar de ver tu video en cualquier plataforma o dejar de ver tu meme o cualquier cosa para hacer una crítica, si quieres tú, despectiva o incluso hasta grosera respecto a un actor político o alguna acción determinada, pues ya implica un interés. Entonces, partiendo de ahí, de esas cuestiones tan básicas, tan chiquitas, creo yo que ya estamos del otro lado, ¿no? Y podemos pensar ahora sí en otros temas de mayor calado. ¿Cómo podemos concluir este programa? ¿Cómo podemos resumir todos estos temas que hemos ya platicado y dialogado durante este transcurso? Desde mi perspectiva, me parece que ahora las interacciones entre actores que no pueden o que no quieren de alguna manera acceder al poder público desde una candidatura independiente, desde formar parte de un partido político, es muy válido, ¿no? Aquellos que sí quieren ocupar esos instrumentos de acceso al poder público, de acceso al poder político, pero también hay ciudadanos que no quieren o no pueden o no les interesa. No, 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 no no necesariamente tendrían que ocupar estos instrumentos o estas vías. Me parece que en este momento tendríamos que asumir ciertos poderes o ciertas capacidades, no solamente en lo individual, sino también en el colectivo, que nos permiten ubicarnos en posiciones a lo mejor pues no sé si jerárquicas o de dominio sobre otros, sino que buscan el mejoramiento de la calidad de vida, ¿no? A cualquier nivel, ¿no? Y me parece que en ese sentido hay otros caminos de acceso a la democracia, de acceso al poder público. Yo lo veo mucho con algunas comunidades autónomas
que han de alguna manera ocupado ciertos roles. Lo platicábamos el jueves pasado de estas comunidades que han sido autónomas, que han sacado pues prácticamente a patadas a un sistema político, a un sistema de gobierno, y con los mismos ciudadanos han ocupado roles muy importantes de observancia en la comunidad, de vigilancia y otra serie de mecanismos. Me parece que eso es importante y que también esto transita y marca un camino a la democracia, a lo mejor no como se tiene formalmente o estas reglas institucionales, pero que permiten hacer este tipo de ejercicios y que a lo mejor no se conciben tradicionalmente como de democracia, pero creo que sí es importante entender esta forma de vida o estas formas de vida social y comunitarias que nos aproximen y que nos permitan o realizar algunas transformaciones y mejoras desde nuestros entornos, desde lo más próximo, es decir, la colonia, el barrio, el pueblo. ¿Qué pudieran ustedes resumir y concluir de todo esto que hemos platicado, Jesús, Adolfo? Bueno, fue un programa muy interesante. Yo creo que pues la democracia se construye día a día a través de pues precisamente el involucramiento, el procesamiento de información, la movilización a través de cualquier medio y a través de los canales tanto formales, a través de la participación electoral del voto. Si se me solicita ser funcionario de casilla o si quiero ser observador electoral y decido participar en una de estas convocatorias, pues hay muchos mecanismos, ¿no? Y en el plano también comunitario y más más también comunitario en algunas las formas de organización para buena parte de la población indígena, por ejemplo. Esto tiene que ver también con los mecanismos que tiene la ciudadanía para cualquiera de los grupos, ¿no? Que conforman, digamos, la diversidad de este país, los diferentes mecanismos de representación y los diferentes mecanismos que se tienen para ir resolviendo las distintas contradicciones que existen en el ejercicio de derechos políticos, sociales y electorales en este país. Y conforme nos vayamos acercando a ir limando, a ir encontrando acuerdos para que los diferentes grupos tengan pues resueltas, digamos, sus demandas de representación, de organización, pues podemos ir construyendo una sociedad más democrática. Fórmulas, pues no hay una sola fórmula, pero pues tiene que ver siempre con la participación y con la gestión de información y con estar pues a reconocer los derechos de los demás, así como quiero que esos derechos me sean reconocidos para mí, ¿no? Jesús. Sí, mira, yo cerraría y concluiría con lo siguiente. La participación o el derecho a participar en la vida política y comunitaria ha salido muy caro. Ha costado sangre, ha costado vidas, ha costado tiempo, ha costado recursos de todo tipo, ¿no? Efectivamente, el derecho a participar o la participación política es costosa, pero es más costoso no participar. Con eso cerraría únicamente y te agradecería por la invitación. Pues muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias Jesús, Adolfo, por participar en este espacio. Siempre son bienvenidos y serán bienvenidos en este tipo de espacios. Y pues bueno, ya saben a todos aquellos que nos ven, no hay una fórmula
de ser más participativo, sino diversos medios de acceso a la vida pública, a la vida comunitaria y a la vida política. Así es que, pues movilícense, participen, marchen, hagan tomas simbólicas, involúcrense en los medios, redes sociales, en lo que ustedes quieran, en todos los canales formales, en todos los canales no informales, hagan ejercicio y efectivo estos derechos sociales, estos derechos políticos, y como lo comenta Jesús, la participación es costosa, pero es más costoso no participar, ya lo hemos visto en los últimos 18 años, así es que, pues bueno, en todo tenemos que invertir, sabemos que tenemos que invertir en tiempo, recursos y dinero, pero es mejor no hacerlo. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a todos aquellos que se dieron un poco de tiempo para poder vernos y escuchar a través de este programa Voz en Alto Radio. Esto fue sección Controversias, los otros diálogos. Un gusto poder estar aquí con ustedes.